Estamos grabando, ya habíamos empezado algunas cosas, pero seguimos con los chicos del primer año. Entonces ahí están las claves contextuales. El contexto. Cuando leemos una palabra que nos es desconocida, tendemos a identificar el contexto en la que aparece para inferir su posible significado a partir de datos que ahí encontramos. Y es cierto, es cierto. Muy bien. Hay palabras que no entendemos, pero entendiendo el contexto, más o menos podemos deducir. Muy bien. Ahí está. Llevó puesto el bombín, el sombrero S en forma de Z. Me resulta inverosímil, etc. Ahí está. Luego, entender los sinónimos y antónimos también es importante. Ustedes van a empezar a leer y ya en los demás cursos ya les habrán dado lecturas, ¿sí? Les habrán dado libros para que lean. Y no se preocupen porque así va a ser hasta el quinto año y van a leer cada día más. Y eso es bueno, ¿ok? Una de las lecturas que a mí me impactó fue la de Garfield. Muy bien. Warfield, no es Garfield, el gato no, sino Warfield, el teólogo. Muy bien. ¿Por qué? Porque me habían enviado, estaba en tercer año, y me habían enviado como tarea a todos, nos habían dejado hacer una lectura de un capítulo de su obra de teología sistemática. ¿Y saben qué? Sin mentirles, cuando leía, el hombre es tan filósofo que bastaba que leyera yo un párrafo para quedarme dormido. Literalmente. Y les digo por experiencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, el lenguaje era bastante rebuscado. El lenguaje era bastante alto. Y yo leía y habían cosas que no entendía. Y como no entendía, entonces, como cuando uno está en una conversación y no entiende, entonces, ¿qué hace? Lo ignora, ¿sí o no? Y como no entiende, y así pasaba, yo no entendía lo que leía hasta que me quedaba dormido. Muy bien. ¿Y cuán importante es en ese caso agarrar un diccionario? Primero subrayar la palabra que no entiendes. Muy bien. Subraya esa palabra y búscalo, googléalo, búscalo y trata de entenderlo. Muy bien. Hay autores que hablan de eras del mundo y en vez de eras dicen eones. ¿Qué es eso? Eones. El primer eón, el segundo eón, ¿qué es eso? Y si usted busca el diccionario, ¿qué quiere decir? Eras o tiempos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cosas así, ya en el transcurso de la historia, muchos teólogos han escrito mucho acerca de los textos bíblicos. Y muchos han escrito de una manera muy alturada. Y no está mal, está bien. Pero hay que, para empezar a entenderlos, hay que usar diccionario. Muy importante. Muy bien, muy importante. Ver los sinónimos y antónimos, es importante saber eso. Luego, la lectura parafraseada. Muy bien, esta es una estrategia importante que te ayuda a comprender mejor la lectura. ¿Qué quiere decir? Que hay que traducir al lenguaje o vocabulario propio. Así es, la lectura parafraseada. Luego, ok, y aquí está, así se puede parafrasear, ahí están los ejemplos. Pregunto, ¿eso han hecho la semana pasada? Sí, ¿Aló? pastor. Ok, me dicen dónde Sí, se quedaron, ¿ya? Luego viene, justo ahí, pastor, en el número 5 nos quedamos. ok, mi hermano.
Perfecto. Las inferencias. ¿Qué son las inferencias? En otras palabras, usted puede poner esto, que se puede deducir con lo que he leído. Muy bien. ¿Qué se puede deducir con la lectura? ¿Qué se puede deducir? ¿Ok? Dice, esta es otra estrategia. Ayuda a organizar acciones del pensamiento y resolución de interrogantes sobre la lectura. Hay 3 fases. Muy bien. Siguientes del texto. Nuevos ciclos de procesamiento deben ocurrir. En ellos se debe repetir los procesos de 1. Comprender las ideas explícitas. Comprender lo que el texto dice. Si usted no comprende el texto, usted no va a entender papas. Usted tiene que asegurarse de comprender la lectura. Repito, hay teólogos muy sencillos. Usted lee a MacArthur, te explica muy al detalle y se entiende. Pero, repito, lea a otros como, por ejemplo, este teólogo Luis, ¿cómo se llama? Berkhoff. Muy bien. O otros, Warfield, ya dije. Y hay palabras que uno no va a entender. Y eso que usted no entiende, buscarlo en el diccionario, buscarlo en la web y tratar de entenderlo. ¿Perfecto? Muy bien. Es importante eso. ¿Qué más? 2. Evocar ideas almacenadas en la memoria. Perfecto. No en la memoria de la computadora, sino en tu memoria. Si está hablando de paraíso, ok, ¿qué idea yo tengo de paraíso? Si está hablando de salvación, ¿qué cosa es? Evocar ideas. Y tercero, conectar las ideas entre sí. Muy bien. Conectar las ideas. Eso indica este efecto. Esto pasa siempre, hermanos queridos. Creo que alguna vez los expliqué. Esto es la información nueva que está ingresando. Imagínense que esto es la información nueva. Usted está aprendiendo recién hoy. Muy bien. La información que usted aprendió está aquí. Esta es otra. La que usted ya aprendió. Muy bien. Y esta información que usted ya aprendió tiende a conectarse con la información nueva. Y ese es el acto de aprendizaje. ¿Me dejo entender? Y eso tiene que pasar siempre. La información nueva tiene que hallar un sustento con la información antigua y entrelazarse. Así se aprende. Ahora, escúcheme. Pero ¿qué pasa cuando viene esta información nueva y no hay información antigua y no tiene dónde agarrarse? No hay. ¿Qué sucede? Se va. No hay proceso de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Por eso, escúcheme bien, es importante todos los cursos de primer año. Todos los cursos. Yo recuerdo que por la carrera universitaria anterior, cuando ingresé al seminario, convalidé todo el primer año. Convalidé todo el primer año. O sea, los 2 primeros semestres convalidados. Yo pasé de frente al segundo año. Fue para bien y fue para mal. ¿Por qué? Porque para bien fue porque me ahorré, pues, ¿no? De un año de estudios. Ya tenía la base
universitaria. Pero, para mal, ¿por qué? Porque mis compañeros ya estaban en otro nivel. Ya que todo lo que les enseñaron en el primer año era para prepararlos para el segundo año. Muy bien, desde gramática, todo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos estaban, ya los profesores enseñaban, ya fluían, ya sí participaban. Y yo estaba en el aire los primeros días, tratando de recordar lo que ya había estudiado en la universidad y asociarlo. Lo mismo, ¿no? Lo nuevo con lo antiguo, asociando para crear aprendizaje. Y a veces no había cómo. Y tenía que repasar, volver a estudiar, pero ya eso por mi propia cuenta, pues. Hasta llegar a equipararme con los chicos que estaban ya en ese nivel, en ese training. Y lo logré y lo pasé, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero repito, es lo mismo que estoy diciéndote. Escúchame bien, hermano Héctor. Información nueva se tiene que enlazar con la información antigua. Si no, no hay aprendizaje. Por lo tanto, es importante. Usted cuando recibe información nueva, trátelo de ahí, conscientemente, de unir qué es lo que yo he aprendido anteriormente sobre esto, qué cosa es, cómo, ya. Y se va a dar cuenta que usted va a aprender mejor. Muy bien, perfecto. Muy bien. Siguiente. La relectura. La relectura. Esto es importante. Por una razón. Porque aquí usted va a hacer esto, pues. Va a comprender mejor. Comprender mejor. Voy a poner aquí para una mejor comprensión. Así es. A veces por escaso tiempo leemos a la volada y no lo terminamos de leer. Y eso no es correcto. Usted lea muy bien la primera vez, mínimo una lectura, hermano querido, para que usted pueda entenderlo, mínimo 2 veces. Mínimo 2 veces. Si no, manancanchu. No pasa nada. ¿Se da cuenta? No pasa nada. Tiene usted que leerlo mínimo 2 veces para tratar de entenderlo. A la vez segunda, usted ya va marcando las partes importantes. ¿Se da cuenta? Ese es el punto de la relectura. Denominada lectura repetida. Consiste en que leamos varias veces un fragmento breve y significativo en voz alta hasta alcanzar una fluidez satisfactoria. Puede aplicarse también en la superación de dificultades de aprendizaje en comprensión. El objetivo de la relectura es comprender o solucionar una dificultad de comprensión. Procedimiento consiste en leer de nuevo el párrafo o el tramo lector en donde hayamos tenido dificultad o a la vez que aplicamos otras medidas, que nos garantice una mejor comprensión, como por ejemplo mejorar nuestra atención sostenida. Es cierto, es cierto. Truco. Hermanos queridos, escúchenme bien. Esto es invaluable. Esto se le da porque me caen bien. No, esto lo doy porque realmente sucede. Cuando usted empiece una lectura, escúcheme bien, cuando usted empiece una lectura, por favor, termínela. Y dése su tiempo para leerlo de una manera pareja, firme hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee, por ejemplo, ya voy a leer y voy a leer en el trabajo, está ahí esperando unos pedacitos del trabajo y lee un pedacito y ya. Y luego en el carro, lee otro pedacito y ya. ¿Sabe qué va a pasar? Esa lectura se va a volver tediosa. ¿Y sabes qué?
Y esa lectura usted, escúcheme bien, usted la va a ver, si son 5 hojas, usted la va a ver como 500 hojas. ¿Por qué? Porque siente que no avanza. Y como siente que no avanza, psicológicamente parece un montón. Por eso, separe su tiempito y siéntese, aunque sea 1 hora, y lea, 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 lea y lea. Muy bien. Pero fíjese de terminar de leer, porque a veces leemos pedacito, 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 pedacitos, y como se nos hace grande y lejano, ya no leo, lo dejo ahí. Ya no me gusta, ya no lo siento atractivo. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién perdió? ¿El libro? No, el libro va a estar ahí. Perdió usted, porque usted no va a entender lo que quiere decir eso. Muy bien. Pregunto yo, ¿me estoy dejando entender? Intindiquichu, Manachu. No. Ok, Intindiquichu. Perfecto, entonces ya estamos hablando en lengua, pues estamos en otro level. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Y ya está. Ahora la lectura recurrente. ¿Cómo es eso, pastor? Lectura recurrente. Fíjense. Dice, consiste en volver a leer una parte del texto con el objetivo de afianzar su almacenamiento en la memoria, o sea, volver a leer. Podemos realizarlo cuantas veces sea necesario para asegurarnos de que se ha aprendido. Se diferencia de la técnica de la relectura en el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? En la lectura recurrente, el objetivo es consolidar la comprensión o aprendizaje. Aquí te vas a asegurar de que realmente has aprendido. Muy bien, perfecto. Otro tipo de lectura, la lectura continuada. Consiste en seguir leyendo el texto después de haber leído una palabra o frase que presenta para nosotros dificultad de comprensión hasta encontrar mayor información en las siguientes frases, párrafos que puedan servirnos para alcanzar una mejor comprensión de la palabra o frase leída. ¿Cómo se entiende eso, pastor? Es fácil. Mire usted. ¿Se acuerda que hablamos del contexto? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hago? Ya, ok, estoy leyendo y encuentro una palabra que no entiendo. ¿Qué hago rápidamente? Estoy teniendo mi resaltador, mi plumón, mi lápiz, algo. ¿Qué hago? Lo resalto, subrayo, marco. Muy bien, pero no me quedo ahí, sino termino el párrafo. ¿Por qué? Escúcheme bien, ¿por qué no me quedo ahí? Porque el párrafo mismo me va a dar a entender de qué se trata. Muy bien, eso por un lado. A veces te da toda la información, pero a veces no. Pero una vez que ya marcaste bien y ya terminaste el párrafo, rápidamente lo googleas o buscas en el diccionario. Y está. ¿Se dan cuenta? Otro truquito, otro truco, hermanos queridos, va. Hoy estamos con los tips, Mire, hermano querido, esto también es invaluable, así es que anótelo, apúntelo ahí con letras de oro. Escúchame bien. Cuando usted empiece a leer un texto, por favor, de hecho, ya dije, tiene que tener su lapicero, su marcador, su plumón, algo. Y de tanto en tanto, escúchame bien, va dándole un check, va marcando dónde usted está, como que estuviera pisando, como que estuviera leyendo. ¿Dónde estoy? Estoy acá, estoy acá, estoy acá, así. Todo lo que ha leído va marcando, partecita por partecita. Muy bien, un puntito, una rayita, algo. ¿Por qué? Escúcheme,
por acciones acciones imprevistas. ¿Qué pasa? Usted está leyendo y de pronto suena el teléfono. Suena el teléfono. Y usted se distrae y agarra, aló, sí, sí, pastor, dígame. Ah, ya, amén. Termina su conversación, vuelve, y si no ha marcado, dice, uy, ¿dónde me quedé? ¿Dónde fue? Oh, no sé, allá, voy a regresar. Y vuelve a inicio del capítulo. ¿Le ha pasado o no? Claro, vuelve a retomar el capítulo. Entonces, tiene que leer 2 páginas antes. Entonces, cuando usted ya marcó, ¿qué está haciendo? Es como que usted está marcando su territorio. Yo ya hice esto, yo ya hice esto, hice esto. Cuando hay una interrupción así, cuando vuelva, solamente va al último punto que ha marcado. Ya está. ¿Me dejo entender? Y de ahí sigue para adelante. Eso es clave. Repito, un estudiante de teología tiene que leer un montón. Y eso es clave. El estudiante que lee más es un estudiante que aprovecha mejor. Muy bien, que aprovecha más los estudios. Así es que, hermano, lea bastante. Muy bien, entonces eso es la lectura continuada. No se detenga, sino termine el párrafo porque el contexto le va a dar más información. Muy bien, para ello dice ubicar la palabra o frase que cause dificultad en su comprensión en el contexto, subrayándola y buscándola al final del párrafo. Aquí está. Al final del párrafo usted lo termina de buscar. Bien. Luego, otra estrategia, imaginar el contenido del texto. Imagine usted el contenido. Es bonito, pues, ¿no? Bonito leer un texto. Estaba leyendo la vez anterior, ya hace un tiempo, otra vez a MacArthur, el liderazgo según MacArthur. Es interesante porque él hace una analogía de el liderazgo de Pablo y cómo tiene que ser el creyente, el pastor, utilizar el liderazgo de Pablo. Muy bien. Entonces uno empieza a imaginar, pues, la escena de cuando el barco encalla, cuando naufraga y están en aquella isla, le pica la serpiente, no se muere, etc. Imaginar el contenido del texto. Consiste en generar imágenes mentales sobre aquellas partes o elementos de la lectura donde se produzca la dificultad. Muy bien. Entonces, consiste en imaginar lo que leemos y plantearnos lo siguiente. ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué detalles tiene lo que nos imaginamos? Etcétera. La elaboración de imágenes mentales nos brindará una representación mucho más rica del contenido del texto. Sí, es cierto. Nos ayudará a nuestra atención y motivación frente al tema y a formularnos hipótesis sobre lo leído, el cual es otro elemento que favorece a la comprensión lectora. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. El petróleo es en nuestros días la principal fuente de energía para el mundo, pero el petróleo tarde o temprano se va a agotar. Esto significa a buscar nuevas fuentes de energía. Esto obliga a buscar nuevas fuentes de energía. Los científicos estudian muchas fuerzas que hay en nuestro planeta y que los hombres no aprovechan. En primer lugar está el sol. También se piensa en la energía del viento, en la fuerza de las mareas de los océanos, en el calor que hay en el centro de la Tierra y en combustibles que pueden sacarse de las plantas. Respondamos entonces, ¿qué imágenes mentales nos surgen a partir de la idea del sol como fuente de energía? ¿Qué imagen mental elaboramos a partir de la idea del viento como energía? ¿Se dan cuenta? Entonces vamos creándonos imágenes mentales. ¿Bien? Perfecto. No sé si hasta ahí me he dejado entender. ¿Está claro? ¿No está claro?
Díganme, por favor. Muy bien. Entonces, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues una hipótesis es de qué se trata la lectura, es la razón por la cual se escribe, es cuál es la idea general, etc. Miren, al momento de leer, realizamos una serie de predicciones acerca de lo leído. Muy bien. Estas predicciones consisten en establecer hipótesis razonables o ajustadas sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándonos en las interpretaciones que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y la propia experiencia del lector. En otras palabras, todo inicia cuando empezamos, pues, la lectura. Y cuando empezamos la lectura, podemos tener la hipótesis, si habla del Espíritu Santo en el creyente, entonces todas las hipótesis vendrán desde el conocimiento que tengamos acerca de ese tema. Muy bien. Y vamos haciendo una serie de ideas respecto a lo que será nuestra lectura. Y en el contexto, mientras vamos leyendo, vamos diciendo, ¿es cierto la hipótesis que tenía o no es cierto la hipótesis? Muy bien. Perfecto. Y ahí está, mire. Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día, estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida en que respondamos esas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo. Bien. Ayer leí la tapa de un libro que decía El infierno. ¿Cómo es? Algo así. Y uno formula hipótesis. ¿De qué va a hablar? Ah, del infierno. ¿Qué va a decir? El infierno es tal, tal, tal. Ok, esa es la hipótesis. ¿Me dejo entender? Esa es una hipótesis. Muy bien. Y en el transcurrir de la lectura, esas hipótesis se van desvaneciendo. ¿Por qué? Porque ya no serán hipótesis, sino que será realidad, porque usted está contrastando. ¿Me dejo entender? Y esas ideas, esas preguntas, pues se irán levantando porque ya usted estará aprendiendo. Y eso es claro. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces estamos avanzando bien. Cuando nos proponemos a leer el texto, los elementos del texto y los elementos contextuales del lector activan nuestros esquemas de conocimiento y sin proponérnoslo, anticipamos aspectos de su contenido, formulamos hipótesis y hacemos predicciones sobre el texto. ¿Cómo será? ¿Cómo se continuará? ¿Cuál será el final? Etcétera. Y allí está terminando. Es como usted, a ver, está sentada en la primera fila de la iglesia, o domingo, normalmente 11 de la mañana, y está en el culto, y le toca predicar al pastor. Muy bien. Ok. Y el pastor dice, muy bien, abran sus Biblias y vamos a buscar Salmo 23. Muy bien. Ok, vamos a hacer un conjunto de hipótesis, a ver qué va. ¿Ok? Cuando dice Salmo 23, imagínense que yo soy el pastor y usted está leyendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora cada uno va a dar una idea, más o menos cómo va a ir el sermón. ¿Ya? A ver, hermana Mancia, empezamos con usted. ¿Qué dirá el sermón? Solamente una oración. ¿De qué hablará?
El título podría ser el cuidado de Dios. Eso. Y uno está pensando, ¿no? Hoy sí, pues, ¿no? Ya, mientras uno va leyendo nomás, uno va diciendo, ya, el pastor va a hablar acerca del cuidado de Dios. Excelente, está bien. Hermana Victoria. ¿Cuál sería? Una hipótesis acerca del Salmo 23. Cualquiera. La protección de Dios. ¿Cuál? La protección de Dios. ¿La profesión de Dios? La protección o provisión de Dios. La protección de Dios, claro. La protección de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios por eso. Priscila. Quizás sobre cómo nosotros también debemos de cuidar a los miembros de nuestra iglesia, no sé si es una reunión de repente para pastores. Ya, interesante, ¿no? También, así como el Señor nos cuida, nosotros también tenemos que cuidar. Muy bien, excelente. Héctor. De la provisión. La provisión de Dios, excelente. Rosana. Bueno, sería Dios, o sea, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de sus hijos, podría ser. Amén, el cuidado del Señor para nosotros, gloria a Dios. Raquel. ¿Podría ser también las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios, amén. Brian. Pastor, el cuidado o cuando Dios nos cuida en cada momento y día a día. Dios cuida cada día, amén. Abigail. Que Dios es nuestro proveedor, pastor. Amén. Nuestro proveedor. Jacqueline. ¿No se escucha, hija? Sí se escucha, pastor. Sería, Jehová es mi confianza. Amén, Jehová es mi confianza. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Miren cómo nosotros tenemos una hipótesis, porque sabemos, hemos leído el texto, sabemos de qué se trata. ¿Se dan cuenta? Y el pastor una de esos o varios de esos puntos tomará a la hora de predicar. Muy bien, entonces cuando uno va escuchando la prédica, entonces va diciendo, sí, pues así es, de esta manera, y aprenderemos un poco más acerca del punto que usted ha dicho. Está bien. Es lo mismo cuando uno enfrenta a un texto. Uno dice, uy, sí, ahora voy a leer acerca del liderazgo. Ya el liderazgo me dice ejemplo, el liderazgo me dice que tú tienes que ser el primero, etcétera. O sea, tú tienes que ser el servidor. Estábamos hablando del liderazgo bíblico. Muy bien, tú tienes que ser el que sirve, etcétera. Entonces, cuando vas leyendo, entonces vas cotejando, pues, ¿no? Vas viendo que eso es cierto o desde la postura del autor, pues, que es lo que dice. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Porque ahí ya termina y nos tocaría empezar la sesión para hoy. Muy bien. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, any question? Mire, ve, hablamos inglés, hablamos español, hablamos quechua, lo máximo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pastor, también se recomienda leer en voz alta. ¿Tiene sus ventajas leer en voz alta? Sí. Sí, hermana. Uno, para aprender a entonar, para poder escucharnos. Un pastor dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Amén. Ya, lee la Biblia en voz alta. Ahí está, pues, ¿no? Pero mucho más, escúchame bien, mucho más. Esta es una terapia, escuchen lo que les voy a decir, una terapia para una persona que no habla muy bien el castellano o no habla fluido. Sabemos que tenemos, pues, raíces quechuas
Y hay hermanos que vienen de provincia y no hablan muy bien. Entonces, se les recomienda, desde mi perspectiva de maestro, se les recomienda y funciona que lean la Biblia o que lean un libro en voz alta y se escuchen. ¿Y saben qué va a pasar? Poco a poco van a ir modelando su forma de hablar. Poco a poco van a ir corrigiendo algunos detalles que tenían ellos cuando hablaban el español masticado. Se dan cuenta y poco a poco van a mejorar. Es importante como terapia. Sucede. Un hermano me contó que esto sucedió con él y que en el colegio todos, él vino acá a Lima y en Lima le vino pues como se dice paisanito, así hablando un poco en quechua y un poco en español, pero todos sus compañeros le hacían bullying y el profesor le dijo: si quieres que no te fastidien los alumnos, haz esto diariamente. ¿Y sabes qué? Me cuenta, en 3 meses el hermano estaba hablando perfectamente el español. 3 meses. Solamente leyendo en voz alta. Muy bien. Ok. Evidentemente corrigiéndose, pues no, autocorrigiéndose. Ok. Sí, hermano Héctor, diga. Lo que estaba diciendo, a mí, por ejemplo, me ayuda bastante lo que es leer en voz alta. Entiendo más y disfruto más de la lectura y cuando, o sea, lo leo mentalmente nomás, parece que no entendiera nada. Sí, es cierto. Es cierto. Ahí está. Cada cual ya uno se acostumbra o se acomoda según su capacidad. A veces necesitamos conocernos. Conócete cómo eres. Conócete tu sistema, tu forma, y en el cual te adaptas mejor. Hay gente que, por ejemplo, que duerme temprano y se levanta temprano. Hay gente que duerme tarde y se levanta tarde. Muy bien. Hay gente que prefiere estudiar de noche, repasar de noche hasta tal hora. Muy bien. Y otros no. Otros prefieren estudiar en la mañanita. En la mañanita yo tenía un vecino cuando estudiaba en el CEL. Y este vecino era de la selva, de Tarapoto. Y este vecino, pues, si usted pasaba por su casa a las 7 de la noche, ya no se escuchaba nada, ni un alma, absolutamente nada. 7 de la noche. Y nosotros 7 de la noche yo estaba yendo a comprar pan para tomar lunch, ¿ya? 7 de la noche, a mis hijos los acostaba a 7:30, pero mi esposo y yo nos quedábamos hasta más tarde porque ahí empezábamos, sobre todo yo, a hacer mis trabajos, mis tareas y todo eso. Me acostumbraba normalmente y dormía hasta la 1 de la mañana. Recién de la 1 en adelante dormía. Un día estaba haciendo mis monografías y era a las 3 de la mañana y ya estaba cansado, cerré mi máquina y estoy yéndome a dormir cuando empiezo a escuchar pasos de mi vecino en el segundo piso. Ya mi vecino se estaba despertando para empezar a estudiar él. A esa hora estudiaba. Muy bien. Ahora, no le voy a decir cuál es mejor o cuál es peor. Muy bien. Porque por cultura algunos dicen, no, tienes que despertarte tempranito. Mi abuelita hacía eso. Levántate tempranito y es 4 de la mañana ya, ponte a estudiar. Está bien. Hay gente que se adapta a eso. Y si usted se adapta, dale. Es su forma. Pero hay otros que no se adaptan, pues. Que se levantan a las 4 de la mañana y siguen durmiendo. Están sentados en su escritorio. A mí me ha pasado.
y nada, ¿se da cuenta? Pero fíjese cómo en la noche uno está a veces más lúcido. Entonces uno tiene que conocerse y acomodar la forma de trabajo a eso. Muy bien. No sé cómo será usted, pero acomode su forma de trabajo, adáptese a lo que usted es. ¿Ok? Evidentemente, sin dejar de estar, la palabra es produciendo, pues, ¿no? Si usted es mamá, si usted es papá, tienen que trabajar, tienen que hacer su labor, como siempre. Muy bien, Jacqueline dice, pastor, mi audio está fallando, pero quería agregar lo beneficioso que puede ser leer en voz alta. Es cierto, un siervo de Dios, Rómulo Saunier, amén, decía, la fe viene por el oír, porción de la Biblia. Yo creo que al leer la Biblia en voz alta, nuestra fe se fortalecerá. Amén, hermana Jacqueline, gloria a Dios por eso. Está bien, pero ahora, está muy bien, pero le digo, ¿por qué Pablo dice eso? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Escuchen bien. El contexto griego era diferente al contexto judío. En el contexto judío, muchos sabían leer, la gran mayoría sabía leer. ¿Por qué les enseñaban en la sinagoga? Muy bien, la sinagoga era el centro de enseñanza y todos los niñitos después de 4 años iban a aprender ahí. Ok, hasta más o menos los 12, 13, 14 años. Aprendían, sabían leer y escribir. Ahora escuchen bien el detalle. Pero en el contexto griego no. En el contexto griego, muy bien, o greco-romano, que le llaman, en el cual vivió Pablo, Pedro, en ese contexto gentil, sabían leer solamente algunas personas. Como aquí en el Perú, pues en la antigüedad, ¿no? Solamente los hijos de los jefes, los hijos de los reyes, del virrey, los hijos de la gente de alcurnia, solamente ellos tenían acceso a la educación. Y el resto, manan, no había. No tenían acceso a la cultura. Así pasaba también en esos tiempos. Entonces, ¿qué sucedía? Escúchame bien. Y aquí viene el tema. La fe viene por el oír. ¿Sabe por qué? Porque el que sabía leer se paraba frente a las personas que no sabían leer y les leía el texto bíblico. ¿Se dan cuenta? Les leía el texto bíblico. Entonces ellos, como no sabían leer, escuchaban la palabra de Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír. ¿Se da cuenta? Por una situación cultural en ese tiempo. ¿Ok? Hoy también, cuánto nos alegramos y pues nuestra fe se ensancha cuando escuchamos la palabra de Dios dicha por un siervo de Dios, predicada por un siervo de Dios. Nuestro corazón se alegra, nuestra fe crece. Muy bien, pero eso no indica que solamente yo escuche y ya no lea, no. Usted está llamado a leer la palabra de Dios siempre. Muy bien. Léalo en voz alta o en voz baja, pero léala. ¿Sí? Eso es importante. Si tiene el espacio en casa para leer así como yo estoy hablando, gloria a Dios, hágalo. Pero si no, igualito lea, aunque sea en voz baja o en la mente, pero lea la palabra de Dios. Eso es claro. Muy bien, perfecto. Gracias, mi hermana. Excelente aplicación del pastor Rómulo. Ok. 8:37. 10 minutos para el break y venimos 8:47. ¿Está bien? Amén. Ok, descansamos un ratito. Amén.
Continuamos con la segunda parte, amados hermanos, amadas hermanas. Muy bien. Y habíamos visto, en esta segunda parte, estamos con las estrategias metacognitivas de comprensión lectora, que indica algunas pautas, algunas preguntas para poder comprender. Muy bien. 3 preguntas. ¿Qué hacer para comprender? ¿Cómo me doy cuenta de que no entiendo? ¿Y por qué me resulta difícil comprender el texto? Entonces hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Aquí va. Primero debemos de tener habilidades de planificación. Ok, este es un libro que tiene tantas páginas. ¿Cómo lo voy a leer? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? La idea es esa. Muy bien. Nos preparamos para afrontar la lectura. Muy bien, con ciertas herramientas. La primera, ahí están las estrategias, pues, ¿no? Las ideas previas. Muy bien, las ideas previas. ¿Para qué voy a leer este texto? O qué estrategia voy a utilizar, parafraseo, hipótesis, relectura, qué cosa voy a usar. Muy bien. Entonces, la segunda técnica es la habilidad de supervisión. Y estábamos hablando de que aquí debemos de aprender a nosotros mismos supervisarnos y de tanto en tanto preguntarnos, ¿estoy logrando mi objetivo o no? ¿Estoy logrando leer este texto de una manera correcta o qué estoy haciendo? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Muy bien. Entonces, hay algunas estrategias, como dije. Primero, hacer los objetivos y reflexionarlos. ¿Estoy consiguiendo lo que me proponía? ¿Estoy logrando incorporar mayor información del tema? Ahí está. Reflexionar sobre el objetivo. Y segundo, esto nos ayuda a afianzar nuestra comprensión. ¿Cuál? Detectar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ¿cómo he comprendido la información que me ofrece el tercer párrafo? ¿Cuáles son las ideas centrales del texto en cada párrafo? Lo que acabo de leer en el primer párrafo me proporciona información novedosa. Entonces, cada párrafo, cada punto, tiene que estar haciéndose preguntas. ¿Para qué? Para poder ingresar mayor información, para poder masticar el tema y afianzarlo para nosotros. Muy bien. Tercero, debemos de identificar las causas de la no comprensión. O sea, las causas, ¿por qué no comprendemos? Muy bien. Y preguntarnos, ¿por qué no comprendo esto? Bueno, no comprendo porque hay palabras rebuscadas, muy difíciles. ¿Ya qué debo hacer para arreglar eso? Agarrar el diccionario. Muy bien. Otro, ¿será porque leo muy deprisa? Puede ser también. Leo tan rápido que no me entiendo yo mismo. O leo mal. Ese es otro error común dentro de nosotros, que leemos mal. Hermano querido, y eso es una afrenta contra el Señor. Cuando usted lee mal el texto bíblico, usted lo va a explicar mal. Y si lo va a explicar mal, lo va a enseñar mal. ¿Se da cuenta? Y le explico les muestro un ejemplo con el ejemplo del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho un día agarra una revista y dice, y abre la revista y lee, very well, Mr. Joe. Y la Chilindrina le dice, oh, Chavo, Chavito, estás hablando inglés. Y el Chavo se alegra, sí, ¿cómo? Sí, está hablando inglés el Chavo. A ver, lee otra vez. Very well, Mr. Joe. Wow, Chavito, tú eres lo máximo. A ver, préstame el texto. Y la Chilindrina lee y se da cuenta que decía, averigüé el misterio. ¿Se da cuenta? Averigüé el misterio.
Hermanos, si a usted le pasa eso, no sé cómo irá a enseñar en la iglesia. Eso es una afrenta contra el Señor, porque enseñará una cosa por otra. ¿Qué tiene que hacer? Respetar los signos de puntuación. Coma, pausa, punto y coma, una pausa más larga, punto seguido, otra pausa, punto y aparte, otra pausa. Muy bien. Signo de interrogación, se hace preguntas. Signos de afirmación, evidentemente se afirma. Signos de exclamación, lo mismo. Hay que interpretar así, hay que leer bien para no malentender la palabra de Dios. No te comas los puntos. Cuando yo terminé el colegio, el terror mío era que, es tanto para leer, entonces empezaba a leer y corría. Me comía el punto seguido, me comía todo. Mal, ¿se da cuenta? Pero con el tiempo, uno obligado tiene que aprender a leer bien, respetando, adelantando, avanzando, de esa manera, entonando bien, porque solo así uno va a entender correctamente el texto bíblico. ¿Se da cuenta? Es importante. Es importante. Ok, ahí está. ¿Será que no presto suficiente atención? Claro, también es eso. También pasa eso. De que estamos leyendo, pero nuestra mente, ¿dónde está? Divagando, pensando, ¿sí o no? Pensando. Entonces, ahí está el problema. Usted tiene que, cuando lee, tiene que concentrarse en la lectura, enfocarse. Muy bien. ¿Qué significa enfocarse? ¿Cuántos han tenido lupa y han hecho el efecto de la lupa? ¿Han visto? Frente al sol. Muy bien. Una lupa hace sol, usted pone una lupa y debajo pone un papel. Muy bien, un pedazo de papel. Y enfoca de tal manera que la luz que arroja la lupa sea un puntito. Y usted no va a llegar ni a los 5 minutos y ese puntito va a empezar a botar humo, porque se va a estar concentrando el haz de luz ahí y va a producir fuego. Es igualito. Eso es la concentración. Usted, cuando lea, su concentración tiene que estar pensando en la lectura, no en otra cosa. Y eso, ¿saben qué, hermanos? Eso se aprende. Uno no nace con eso. Uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender. En el colegio, yo soy docente, en el colegio les digo a los alumnos, con respecto a la atención, ustedes tienen en su cuerpo como si tuvieran un caballo. Muy bien, un caballo. Si ustedes no sujetan ese caballo y no se hacen obedecer, ese caballo va a correr por todos lados. Así es la concentración. Si ustedes no ponen de su parte, entonces su imaginación va a correr por todos lados y no se va a concentrar en el texto. Y así pasa. ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene que conscientemente decir, oye, ¿sabes qué, cabecita? Hay que entender esto que está acá. Hay que concentrarse, hay que enfocarse. Punto. ¿Se da cuenta? Muy bien. ¿Será que estoy nervioso al leer y eso no me permite aplicar las reglas ortográficas? También pasa. Los nervios. Ok. 3, habilidades de evaluación. Ahora me voy a evaluar.
Finalmente, al término del proceso lector, deberemos establecer actuaciones evaluadoras de la lectura, o sea, autoevaluaciones, a través de la formulación de preguntas tales como ¿qué es lo que hemos comprendido? ¿Dónde hemos tenido dificultades? ¿Cómo lo hemos podido comprender? ¿Qué nos ha ayudado a comprender? Estas preguntas se suelen hacer. Muy bien. ¿Para qué? Para mejorar. Muy bien. Hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿Any question? Es parte de lo que hemos estado aprendiendo la clase anterior o el texto anterior. Muy bien. Ahora vamos a ver el punto del resumen. El resumen. ¿Cómo voy a hacer un resumen, pastor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el famoso resumen? ¿Cómo es? Aquí vamos a ver algunos detalles. Acerca del resumen, léalo por favor, hermano Héctor, léalo por favor. Vamos, Héctor. Dale. Consiste en realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto utilizando nuestros propios vocabularios. Algunos consideran que es la sumatoria de las ideas principales de un texto ordenadas con lógica y coherencia. Ajá. Ok, vamos a masticar lo primero. Consiste el resumen en realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto. ¿Cómo es eso, pastor? Muy bien. Recoja las ideas principales del texto utilizando nuestro propio vocabulario. Muy bien. Ok, perfecto. Te voy a enseñar a hacer un resumen rapidito. ¿Ok? Atención acá. Atención, este tip vale un montón, vale oro. Imagínate que tienes tu hoja, ahí está mi hoja derechita, ¿ve? Tu hoja Bond A4. Muy bien. Y aquí está tu lectura. Primer párrafo. Muy bien. Y hasta ahí. Segundo párrafo. Hasta aquí. Tercer párrafo. Hasta aquí. Muy bien. Entonces, yo leo. Ok, estoy leyendo y me doy cuenta que aquí hay una idea interesante, una idea principal. Entonces, ¿qué hago? Si es tu libro o es tu fotocopia, entonces márcalo. Si es libro de la biblioteca o libro de otra persona, no lo marques. Mejor sácale fotocopia y ya está. Entonces marcas y haces esto. Una flecha. Muy bien. Una flecha, estoy tratando de hacer una flecha. Ya está. Y pones aquí una nota con lo que dice el párrafo. Muy bien, ahí está la nota. Este va a ser tu idea principal A. Luego, estás leyendo y aquí, por acá, al final ves otra idea principal. Es tu idea principal B. Muy bien. Agarras y haces lo mismo.
haces un pequeñísimo resumen acá. O sea, algo que te diga de esto. Entonces esto es así, asá, asá, asá y asá. Ok, ahí está. Y por acá encuentras lo mismo. Otro punto, C. Hermano, ¿me están copiando o se han dormido ya? ¿Aló? ¿Ya se durmieron? Todavía, pastor. Ok. Ya, entonces, ahí está el punto C. ¿Ya? A, B, C. Muy bien, ya leí. Y ya tengo mis, igualito hecho, una anotación por acá, ahí está el punto C. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué me toca luego? Luego usted va a hacer lo siguiente. Va a agarrar en otra hoja, igualita, va a agarrar y va a hacer esto. Muy bien. Punto A. Aquí. Punto A. Un poco difícil es escribir con el mouse. Y ahí está. Usted desglosa el punto A según sus propias palabras. Muy bien. Punto B. Desglosa el punto B según sus propias palabras. Punto C. Lo mismo. Claro que no va a copiar A, B, C, no va a copiar, sino solamente va a poner ahí sus propias palabras. Muy bien. ¿Qué más, pastor? Entonces borramos A. Luego, una vez que usted hizo eso, ¿qué va a hacer? Es sencillo lo que resta. Lo que va a hacer es así. Muy bien, acá. Usted va a poner el título y va a ordenar, muy bien, coherentemente las ideas, añadirle algunos aspectos más, unos conectores, muy bien, y darle forma. Y eso sería su resumen. Muy bien. Esa es una forma técnica para hacer un resumen. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo yo le hacía? Miren, y esto es un error grave. Grave. Yo lo hacía. ¿Sabes cómo hacía, Héctor? Agarraba mi libro. Acá está mi libro. No había leído el libro, pero me decían, haz un resumen de 2 páginas. Ok, agarraba ahí, ya, ok. Y leía y escribía. Muy bien. Ya. Y escribía algunas cosas, ya está. Pero eso no es resumen. ¿Por qué? Porque no pasaba ni 3 páginas y ya tenía mi resumen hecho. Eso no es resumen. Eso es comentar algo de lo que está ahí. Y hay algunos incluso que copian al pie de la letra. Ahora que soy profesor y me doy cuenta, hay gente que copia a pie de la letra. Más aún cuando se da los libros en PDF, ¿qué hacen? Copia y pega. Copian aquí, pegan acá, copian y pegan. Y hasta ya está, profe, mi resumen. Eso no es resumen. Pregunto yo, ¿usted podrá resumir una película que solamente vio 10 minutos? ¿Podrá contar toda la película? No, pues no puede, ¿sí o no? Tiene que ver toda la película para poder contarla completamente. Ahí está la clave. Usted, para hacer un resumen, tiene que leer todo el libro o toda la parte que se le pidió. Hermano Héctor, ¿se da cuenta? Si no, no pasa nada. Por lo tanto, ese es el resumen y usted puede. Esto que les enseño
Se aprende con la práctica. Se aprende. Muy bien. ¿Cuál es la clave? La lectura activa. Su lapicito ahí. Escriba, resuma lo que a usted le parece una idea principal. Muy bien. En una hoja habrá una, de repente dos. A la siguiente, igualito. Una vez que terminó, solamente saca lo que usted marcó, las partes principales. Les da forma coherente y ya está. ¿Se da cuenta? Y está su resumen. Ese es un tip, un truco que le va a ayudar mucho. Perfecto. Profesor, una pregunta. Sí, hermana. En cuanto al título, ¿el título también puede cambiar o necesariamente tiene que ir ese título? No, el título tiene que ser el mismo para que se llame resumen. Muy bien. Si no, si tiene otro título, entonces es otra cosa. Sí, Héctor. O sea, hacer resumen es ya de lo que tú has entendido o de la lectura con tus propias palabras, o es quizás sacar algunas palabras de esas ideas principales y añadirlo algo más de lo que puedan conectar de párrafo a párrafo. Muy bien. Según la definición es con tus propias palabras. Muy bien. Con tus propias palabras, sí. Decir lo mismo, pero con tus propias palabras. ¿Te das cuenta? Sí. No irte a otro lado ni hacer una crítica, no, sino sería un resumen crítico. Si no, tiene que ser lo mismo, pero con tus propias palabras. ¿Sí? Perfecto. Otra pregunta. Muy bien. Entonces, algunos consideran que en la sumatoria de las ideas principales de un texto ordenadas con lógica y coherencia. ¿Cómo? Es la sumatoria de las ideas principales. Claro, también. Como dije, ¿no? Idea A, idea B, idea C, esas son las ideas principales. Muy bien. ¿Hay algunas preguntas? ¿Qué tipo de vocabulario debo usar en la redacción de mi resumen o de otro material académico? El tipo de vocabulario tiene que ser de manera formal. Muy bien. Formal. Lenguaje sencillo y no técnico o muy técnico. Tiene que ser comprensible, que tenga coherencia. Muy bien. No sé ustedes, pero cuando yo estaba en el colegio, algunos profesores utilizaban en la forma de hablar un lenguaje rebuscado. Bienvenido, egregio director. Egregio, ¿qué es egregio? Egregio director. Y muchas veces era para, entre comillas, mostrar que ellos sabían que son lo máximo, qué sé yo. A veces pasa. Muy bien. Pero cuando usted haga un resumen o escriba algo, no escriba con palabras rebuscadas. Muy bien. ¿Por qué? Porque deja entender varias cosas. Uno, que no tiene, o que quiere pulirse, que quiere impresionar. Muy bien. Pero que en realidad no tiene mayores vocabularios. Entonces, ¿qué tiene que ser? Comprensible. Muy bien, comprensible, pero de manera formal. ¿Ok? De manera formal, no coloquial, sino de manera formal. La manera coloquial es cómo se habla en casa, cómo se dice manito, qué sé yo. Muy bien. Formal es hermano. Muy bien. Coloquial es hermanito o manito, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo, pues. ¿Qué más? Lo que no debemos usar es, ahí está el lenguaje coloquial, el lenguaje que se usa entre amigos o familia. Y no se debe usar apelativos, apodos ni jergas. Muy bien, esto es para el cómo escribir el resumen. Ahora,
Para hacer un buen resumen hay que tener algunos puntos, conocer algunos puntos. Primero, ser objetivo. ¿Qué es ser objetivo? ¿Qué es el objetivo? Describir, voy a poner acá, describir las cosas como son, no como me parecen. Muy bien. Eso es el objetivo. Ser subjetivo es escribir como me parece. Darle emoción, darle sensación, qué sé yo. Pero ser objetivo, las cosas tal como están. 2. Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las ideas secundarias. Muy bien. La idea general, las ideas principales y las ideas secundarias. Ok. La idea general es la que normalmente va siempre, el título te está dando la idea general de qué cosa es. El amor de Dios. Muy bien, idea general. Las ideas principales es un amor verdadero. Otra idea principal es un amor eterno. Otra idea principal es un amor que perdona. ¿Te das cuenta? Muy bien. Las ideas secundarias es, por ejemplo, es un amor eterno y podemos decir que el Señor nos escogió desde antes que nacieran los montes, qué sé yo. Es un amor que es que dura toda la eternidad, etc. Uno se da cuenta que va yendo de la idea general, luego idea principal y luego ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que sustentan a las ideas principales. Muy bien. Otro, has de tener siempre a la vista el esquema, o sea, el bosquejo de tu resumen. Otro, es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases esenciales. Muy bien, el hilo conductor. El hilo conductor normalmente es el tema, pues, el gran tema que une a todos. Otro, enriquece, amplía y complétalo con anotaciones de clase, comentarios del profesor, lecturas relacionadas con el tema de qué se trate y sobre todo con tus propias palabras. Ahí está. ¿Te acuerdas que les dije que el resumen es con las propias palabras? Claro. Pero tomando el gran esquema, idea principal, idea secundaria, etc. Cuando resumas, no has de seguir necesariamente la orden de la exposición que aparece en el texto. Puedes adoptar otros criterios, como por ejemplo, pasar de lo particular a lo general o viceversa. Muy bien. Y debe ser breve y presentar un estilo narrativo. O sea, corto y algo que se pueda entender bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos caminando bien? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Continuamos entonces. Una más. Características de un resumen. Características de un resumen. Muy bien. 1. Tiene que incluir todo lo importante. Todo lo importante. Muy bien, por eso es que tienes que leer todo. 2. Debe ser breve, pero completo y comprensible. Si la lectura tiene 50 páginas y usted ha leído solamente 10 páginas, ¿usted cree que podrá hacer un resumen
completo? ¿Sí o no? ¿Aló? No, pastor. No, No, muy bien, pastor. hermano. Muy bien, hermanos. No se puede. Por eso hay que leerlo todo. Otro, debe prescindir de explicaciones secundarias y de ejemplos. En un resumen, usted no puede poner ejemplos. Y no puede poner explicaciones que abunden y que hagan más grande el resumen. No, sino es corto. Muy bien, es corto el resumen. Siguiente, debe redactarse prescindiendo de la forma textual, acudiendo a una redacción personal y a sinónimos, o sea, parafraseando. Y aquí tiene que ver el tema de con tus propias palabras. Muy bien. O sea, no es un copy-pega, pues. No es que usted copia la idea principal, lo pega, copia la otra idea principal, lo pega, copia la otra idea principal, lo pega, ya está mi resumen. No. Usted tiene que acudir a su redacción personal. ¿Cómo usted lo redacta? Usted tiene que parafrasear eso. ¿Qué más? No debe de tener comentarios de índole personal. Nada que a mí me parece, no hay ahí. Y respetar las ideas del autor, aunque usted no lo comparta. Son las ideas del autor. Muy bien. Pastor, disculpe. Sí. Entonces, o sea, en un resumen, pastor, o sea, en un resumen, no se le puede dar, digamos, lo que a uno le parece, sino lo que dice el libro, ¿no? Efectivamente. Y tiene usted Pero toda la cuando razón. dice, resumen en sus propias palabras, de todas maneras uno tiene que allí, ¿no? Aplicar algo, o no sé, pastor, o al menos yo No, lucho cuando yo tengo que hacer un resumen en propias palabras. en sus propias palabras quiere decir que no tiene que copiar y pegar lo que está ahí, lo que ha dicho el autor, sino usted tiene que parafrasearlo. Usted tiene que decir lo mismo, pero con otras palabras, con las suyas. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando es un resumen crítico, escuchen bien, un resumen crítico, ahí viene el problema. Mejor dicho, ahí viene la aportación suya. John MacArthur en su libro tal dice esto, pero desde mi punto de vista no creo que sea así, porque Washmani dice esta otra cosa. Ahí está un resumen crítico. ¿Se da cuenta? Usted está diciendo que no, pues no le parece. Muy bien. Pastor, es sinónimo. O sea, tiene que ser un sinónimo a lo que dice la lectura. Un parafraseo. ¿Sí? Un parafraseo. Parafraseo quiere decir que usted va a decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí? Pero solamente las ideas principales nada más, Nada porque más. imagínense leer varias páginas o un libro y esa es cantidad, ¿no? Entonces, las ideas principales nomás para pasear. Sí. No sé usted, pero cuando termine, un libro le va a quedar corto, hermana, para leer. Porque ustedes van a leer bastante. Van a leer bastante. Tiene que leer un estudiante de teología, tiene que leer sí o sí. Y no se asusten, porque en la lectura ustedes van a encontrar riqueza. Y con los puntos que ahora están aprendiendo, con eso, ustedes van a enseñar mañana más tarde. ¿Se da cuenta? Por eso lean y lean. Eso los va a enriquecer mucho. Por eso es que estamos aprendiendo en este tiempo de métodos y técnicas, pues que hay que leer y hay que leer bien. Muy bien. Perfecto. Ok. Otro poquito más. Ahí está, proceso para hacer un resumen.
esto es lo que me gusta. Miren, lectura completa. Aquí está. Dos tipos de lectura. Lectura rápida y lectura detenida. Ojo. Es muy importante ambas cosas. La lectura rápida, hermanos queridos, no sé si ya lo han hecho, se llama prelectura. La lectura rápida, hermano Héctor, es la que se hace a ojo, a ojo de pájaro, así se llama, creo. O sea, rapidito. Muy bien. No se detiene a leer cosas, sino solo los títulos, subtítulos, algo así. Esa es la lectura rápida. Para saber más o menos, tener una idea de qué cosa es. La segunda lectura es la detenida. Muy bien. Así usted sea campeón o campeona en velocidad, porque ahora hay cursos, pues, ¿no? De lectura veloz, y hágalo. Pero así usted lea rápido, eso para este tipo será la lectura, la segunda parte, que es la lectura detenida. ¿Por qué? Porque va a leer detalle por detalle. Ya sea que lo pase rápido o lento, pero eso se llama lectura detenida, en donde usted va a reparar o va a apreciar algunos detalles, punto por punto. Muy bien, eso ya hasta el final. ¿Ok? Hasta el final, hay que terminar. Como repito, lo que dije hace un rato, si usted quiere hacer un resumen de una película, ¿acaso se va a los 10 minutos de la película y dice, ya sé cómo va a terminar? No, sino tiene que estar hasta el final de la película y recién decir, ok, ya lo terminé, ahora sí te puedo hablar todo. Igualito, así es el resumen. Tiene que leer todo lo que se le envió para recién hacer el resumen. Si no, no sirve. Perfecto. 2. Subrayado de las ideas principales de cada párrafo. Como ya les dije, ideas principales. Se buscan las ideas principales y se subrayan. 3. Recopilación de los datos esenciales. Muy bien. Debe hacerse durante la lectura tomando algunas notas o poniéndolas como margen al costado. Eso es lo que les enseñé en este punto que está acá. Espero que no se haya borrado. Ya se borró. No, acá está. ¿Se dan cuenta? Aquí. A, B, C. Notas al margen. ¿Se da cuenta? Aquí. Notas al margen. Aquí y acá. Eso va a alimentar esto de acá. Como ya les he expresado hace un momento. ¿Qué más? Luego, estudio, interpretación y comprensión de los datos obtenidos. ¿Cómo es eso? El objetivo es valorar la información y descubrir las relaciones entre los datos obtenidos. ¿Cómo es eso, pastor? Tiene usted dato A, dato B, dato C, entonces va a abundar en la explicación de esos datos. Muy bien. Perfecto. Luego, redacta el resumen, le da forma. Muy bien. Este debe ser breve y presentar, como ya se dijo, un estilo narrativo. Muy bien. Perfecto. Algunas partes del proceso. Ahí está la lectura completa. Muy bien. Usted tiene que leer todo, todo. 2. Luego, la recopilación de los datos esenciales. ¿Qué va a hacer? Ahí está, mire. Anotar, resaltar. ¿Se da cuenta? Ahí está esto. Importante. Muy bien. Anotaciones, subrayado, sombreado o resaltado, resaltando. Todo lo que hace un lector activo. Recuerde, usted tiene que empezar a ser un lector activo. Mire esto. Esto hace el lector activo. ¿Se da cuenta?
Muy bien. Entonces, que sus hojas, que su lectura terminen siendo de esa manera, marcadas, resaltadas, subrayadas. Muy importante. Muy bien. Pero eso sí, siempre y cuando sea su propio libro. No vaya a resaltar o marcar o rayar el libro de la iglesia, el libro del pastor o el libro de otra persona. Eso es, por favor, no lo haga. Haga con sus propios libros. Muy bien. Yo estudié en el CEL. El CEL cuando yo estudié, cuando salí tenía 86 años, imagínense. Y habían libros antiguos, antiquísimos, que de la promoción del 60, 70, 50 habían leído. Y habían algunos libros que, bueno, en ese tiempo no se sabía, pues, y que los estudiantes, mis colegas que antes habían pasado por ahí, habían marcado, habían rayado ahí. Y pues eso no se hace, no se debe hacer en un libro de biblioteca, nunca, jamás. Muy bien. Si es tu libro, sí, tu libro ya maltrátalo, pero el de la biblioteca no, porque siempre hay otros que van a estar necesitando el libro. Muy bien. Perfecto. Luego viene el estudio, interpretación y comprensión. ¿Cómo es eso? Todo ello de los datos obtenidos con el propósito de valorarlos y descubrir las relaciones que entre ellos existen. O sea, todo lo que usted ha resaltado como ideas, lo va a tener que estudiar. Evidentemente, ya lo leyó. Entonces va a tener que, de alguna manera, a darle un repaso, interpretándolo mejor y tratándolo de comprender para poder escribir el resumen. Muy bien. Y luego redacta el resumen. Muy bien. Redacta el resumen. ¿Cómo? Ahí está. Consiste en consignar por escrito los diversos datos interpretados siguiendo el orden que presupone la estructura del texto. Muy bien, ahí está el resumen. Clases de resúmenes. Ya estamos terminando. Muy bien. Resumen esquemático. Lea, por favor, hermano Héctor, la primera parte. Es un resumen. Es un resumen de estudio inicial cuyo objetivo es llegar a la comprensión global y rápida de un tema. Ojo, comprensión global y rápida del tema. Resalto eso por una razón. Siga, mi hermano. Permite la captación de la idea general y asigna el puesto que le corresponde a cada uno de sus partes. Muy bien. ¿Qué hace? Captar la idea general. ¿De qué me habla este libro? Tercero, siga. Se prescinde de las explicaciones y su apariencia es de un cuadro sinóptico. Ajá, aquí está la clave. Usted no va a explicar nada, sino va a ser un cuadro sinóptico. Muy bien, un cuadro sinóptico. ¿Cómo es un cuadro sinóptico? Pues ya usted sabe, ¿no? Acá el título, la idea general, y luego viene una gran llave. Espero que me salga con esto de acá. Ahí está la llave. No me salió. Muy bien. Y luego, a ver, con este otro, a ver qué pasa con este otro. Muy bien. La gran llave, ahí está. Muy bien, ahí está la llave. Y luego viene acá otro título 1, 2, 3. O luego otra llavecita para explicar un poco más detallado o poner los que falta. 1, 2, 3. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Por ejemplo, el Perú. Ok, Perú. Ya está, Perú. El Perú está dividido en costa, sierra, selva. Muy bien. La costa, los departamentos, o como en la costa, clima seco, desértico, llueve poco, ya. La sierra, hace mucho frío, hay nevados, la cordillera de los Andes. La selva, mucha vegetación, mucha lluvia, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Es un cuadro sinóptico. ¿Me dejo entender? Hello. Hola. Amén, pastor. Amén. pastor. Muy bien. Muy bien. Ahí está entonces. ¿Qué más? Otro poquito más. Ahora, el resumen orgánico. El resumen orgánico. Compilación ordenada de las ideas principales acerca de un tema extenso. Muy bien. Hay una compilación de ideas principales. Aparte del esqueleto terminológico, se consignan los objetos explicativos mínimos que hace que hace posible la comprensión del tema resumido. Hay un esqueleto, como si fuera un índice. Muy bien. Perfecto. Se trata de un resumen de carácter científico, por tanto es el de mayor interés para nosotros. Un resumen científico. Ok. Perfecto. Muy bien. La última parte. Bueno, ya terminamos. Ya no hay más. ¿Ok? Entonces, esto es interesante. Cuando ustedes hagan mapas conceptuales, ahí van a ver un poquito más. Muy bien, cómo se hace un mapa conceptual. También de una lectura. Y es más, hermanos queridos, escúchenme bien. Estos resúmenes son importantes. ¿Por qué? Porque usted va a poder hacer, por ejemplo, para estudiar un curso, hace su mapita ahí, su resumen y tranquilo puede estudiar porque abarca todos los puntos, todos los ítems que han llevado en la clase. Muy bien, ahora sí, algunas preguntas. Si no, empiezo yo a hacer preguntas. Y empiezo a dejar tareas. Hermana Mancia, a ver, su primera pregunta. Y se va preparando la hermana Victoria. Y luego la hermana Priscila. Y luego el hermano Héctor. Hermano Héctor, faltó la humita, pues hermano Héctor. La humita que tanto se come allá en Jauja. Qué rica humita. Con su trucha. Me quería ir a la laguna de Pacas, al convento de Ocopa y a Ingenio para comer trucha, pero ya me faltó tiempo. A ver, hermana Mancia, ahora sí, su pregunta. Pastor, no, más que pregúntanos, o sea, sí, yo creo que, pastor, todo esto uno con la práctica, ¿no? Con la práctica uno se va familiarizando a ello, ¿no? En esto, que a algunos, al menos a mí, se me hace difícil, ¿no? A veces uno está acostumbrado solamente a leer, pero y no a hacer el resumen, ¿no? Eso, pastor. Muy bien, gracias, hermana Mancia. Es cierto, la práctica es muy importante. Practicar, ¿sí? Ustedes van a tener estos 5 años para practicar los resúmenes y cada vez lo van a hacer más rápido. Cada vez lo van a hacer más rápido. Van a lograr tener su propio estilo, su propia forma y lo van a hacer. Hermana Victoria. Pastor, disculpe. Sí, hermana Jackie. Diga, No. hermana Abigail. No es relacionado al tema, sino que ahorita usted acaba de decir que debemos tener los 5 años de estudio. ¿El seminario dura 5 años? Sí, pero tranquilas, porque, a ver,
Ya ustedes van a conversar con la secretaria, ya, con la secretaria, que hay dos formas, pues, ¿no? Al tercer año o a los 5 años, ya dependiendo cómo ustedes puedan. Muy bien. Lo que siempre uno dice los 5 años porque ya es por completo, es hasta el final, con el bachiller y todo eso. Muy bien. Con sus graduaciones y todo lo demás. Así Sí, es. pastor, gracias. Muy bien. Disculpe. No te preocupes, hermano. Está bien, vale la pregunta. Vale la pregunta. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí, hermana Jacqueline. Cuando hacemos el resumen, se tiene que sacar las ideas principales del libro, pero también cuando usted explicaba, decía, también se puede incrementar las otras ideas que el profesor da. Eso es para Tiene que ser del libro. Sí, es para complementar. Muy bien. Para complementar. ¿Se puede complementar de otro libro también o no? No, sobre todo de las enseñanzas del profesor. Muy bien. Para completar lo que uno quiere decir en el resumen. Normalmente es solamente del libro, pero a veces faltan puntos o qué sé yo, o el profesor de pronto en esa semana habló del tema y lo dijo más claro. Por lo tanto, ¿qué hace? Se utiliza también algunos apuntes. Vale poner algunos apuntes de clase. Así es. Pero solo algunos, que el resumen no sea los apuntes de clase. Así es. Muy bien, otra pregunta. Doctor, el esquema también es una forma de resumen, o esa parte, El esquema, son varios. o es una ayuda. Son ayuda, hay diferentes esquemas. Esquema de resumen es el que ya vimos, cuadro sinóptico, mapas conceptuales, pero son ayudas que nos permiten de una sola mirada ver cada uno de los puntos que se ha tratado. Es importante. Ese es mayormente como para exposiciones. De todo, hermano, exposiciones, exámenes, No, etcétera. pero para presentar como un trabajo. Para por presentar ejemplo, como un trabajo también Ajá. cuando te dicen hazte un mapa conceptual de tal cosa. Ya sin necesidad de exponer, ya lo presento nomás así escrito. Claro, bueno, si Como te resumen. Ajá, si te dicen que es con exposición, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que exponer, no hay problema. Claro. Sí, porque los mapas conceptuales mayormente se usaban como un resumen para exponer. Claro, pero también se presenta también. Si el curso implica aprender a hacer mapas conceptuales, tienes que presentar tu tarea, pues. Muy bien. Así es. Gracias, hermano Héctor. Sigo. Hermana Julie, su pregunta. Bueno, pastor, buenas noches. No tengo una pregunta, ¿no? Me ha sido provechosa la clase, ¿no? Porque hay profesores que nos han dejado hacer su resumen y recién hoy he visto la clase, ¿no? De qué es con tus propias palabras y yo había estado haciendo mal mi resumen, ¿no? Había estado, en algunos casos sí cambiando con mi propio vocabulario, en otros casos estaba citando el párrafo, ¿no? Entonces, no, me ha quedado bien claro la clase y ha sido bien provechosa para mí. Gracias, pastor. Perfecto, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Rosana. Pastor, solo quería quedar claro la idea. El concepto sí, normal va, o sea, pie de la letra va en el resumen, ¿no, pastor? Otra vez repítame, la hermana, que no he entendido. I don't understand. El concepto va igual tal como es un resumen. El concepto, a ver, otra vez. Estaba escuchando en inglés. Otra vez en castellano, por favor.
No me dejo explicar. Concepto, pastor. ¿Ya? Concepto Se define la definición de algo, ¿no? Si la definición de algo va igualito, tal y como es, ¿no? ¿Eso se refiere? Ah, ok, en el resumen. Ah, interesante, interesante. Pastor, y el concepto de tal cosa, ¿cómo tengo que ponerlo en el resumen? ¿También parafraseado? También parafraseado. ¿Sí? También. Por el hecho de ser concepto, no quiere decir que no se pueda parafrasear. Muy bien, se puede parafrasear. Ahora, pero si ya no se puede, entonces póngalo tal cual, entre comillas. Muy bien, para que se muestre que es el concepto. Y luego... Por ejemplo, ay, disculpe. Sí. Disculpe, pastor. Por ejemplo, cuando uno tiene que estar, bueno, tiene que hacer algunos, por ejemplo, en el trabajo que usted nos ha mandado para el otro curso, para monografía, ¿no? Algunos conceptos, digamos, algunas palabras en griego o lo que significa esto en hebreo. Y eso como que son algo inalterables, ¿no? Uno tiene que poner así como están, ¿no? Sí, en ese caso sí, cuando es diccionario, póngalo tal cual. Ahí ya no puede, no puede parafrasearlo, pues, tal cual. Tiene razón. En ese caso sí. Muy bien, gracias mi hermana Rosana, excelente. ¿Eh? Buena pregunta. Abigail, ¿tiene una pregunta o pasamos donde Brian? A ver, hermana Abigail. Muy bien, muy bien. Todo clarito, pastor. Sin pregunta. Perfecto. Brian. A ver, vamos con el Brian. ¿Cómo está mi hermano? Pastor, solo tenía una pregunta. Ahí Bueno, está. hace mucho ya había empezado una lectura de un libro y había sacado resúmenes así, pero no lo terminé. ¿Cuál es la recomendación? ¿Continuar o empezar de nuevo? Porque de cada capítulo ya había sacado lo que yo había comprendido, pero lo Interesante. dejé. Interesante. Pastor, ¿empiezo de nuevo o continúo? Y ya, si ya has sacado resumen y si ya está claro hasta dónde has llegado, continúa nomás, mi hermano. Continúa. Ya, pastor. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, si es provechoso, porque también, si no es provechoso, entonces te está quitando tiempo para dedicarte a lo más provechoso. Lo más provechoso ahorita es estudiar y pues presentar todas tus tareas y todo lo demás de aquí al seminario. Muy bien, pero si el libro es muy provechoso, que de repente te habla de teología sistemática, qué sé yo, entonces adelante. Muy bien, hermano. Ya, pastor, muchas gracias. Perfecto. Hermana Raquel Egoávil, ¿también de la selva, hermana? No, del norte. Ah, del norte. Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta? No, sobre todo, solamente, ¿no? Resaltar que cuando hacemos un resumen, siempre debemos entender lo que estamos leyendo, porque cuando vamos a hacer el mapa conceptual, solamente vamos a colocar los puntos relevantes, ¿no? Como se podría decir el título, los tipos, ¿no? La importancia, y nos toca a nosotros exponerlo, pero ya se podría decir de manera sustanciosa para poder hacer entender a los que nos están escuchando. Eso, nada más eso. Excelente, hermana, buena aportación, es cierto. Hay que entender lo que estamos haciendo, si no, ¿para qué hacemos? Pues no, debemos de entenderlo. Muy bien, mi hermana Raquel. Perfecto, muchas gracias. Hermana Jacqueline. Pastor, yo ya le hice mi pregunta a un inicio ya. Okay. Ya, aprovechando, entonces, pastor, cuando hago un resumen, ahí se hace, por ejemplo, se puede hacer resumen y gráficos a la vez. Gráficos, mapas conceptuales también se puede hacer. Sí, sí. Va a haber una clase, si es que no me equivoco, en donde se llama mapas conceptuales. Mapas conceptuales. Se hacen mapas conceptuales, se enseña. Muy bien. Entonces, es importante porque el mapa conceptual te muestra de un solo vistazo todo el argumento y todo lo que tienes que aprender. De un solo golpe de vista. Y es mucho más. ¿Por qué? Porque nuestra
memoria, nuestra mente, funciona como si fuera una foto. Muy bien. Que es mucho más compleja cuando leemos. Cuando leemos, como que no capturamos la esencia, pero cuando lo vemos en un mapa conceptual o cuando lo vemos en un gráfico, más rápido memorizamos. ¿Sí? Por eso es que parte, espero que sea así, parte de este curso haya el hacer mapas conceptuales. Muy bien, si no, ustedes mismos pueden nutrirse buscando tutoriales cómo hacer mapas conceptuales, porque es muy bueno y les va a ayudar para el sistema en el cual están ustedes trabajando. Muy bien. Perfecto. Bien, hermanos. Entonces, gracias, hermana Jacqueline. Gracias, mis hermanos. Ha sido un placer el día de hoy. Tomo y hasta el screenshot, que es la captura de pantalla para el día de hoy. Y un fuerte abrazo. No se olviden de hacer las tareas programadas. Ya me parece la hermana Marta ya les ha dejado tarea. Háganla, por favor. Y un truquito más, un tip más antes de irme. Es todas las tareas, háganlo o háganlas con anticipación. Anticipadamente. ¿Por qué? Porque a última hora, se vuelve un manojo de nervios y es complicado. Muy bien, las tareas búsquenlas hacer anticipadamente. Eso es clave. ¿Ok? Listo. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos conmigo ese lunes. Muy bien. De la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga, compañeros. Bendiciones. Bendiciones cada uno, hermanos. Nos vemos. Bendiciones, hermano. Ya. Se fueron, hijita.